otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos de nuevo, recién desembarcados de la aventura egipcia que vivíamos ayer junto a millones de cairotas en las plazas y calles del Cairo. Y ya estamos listos para una nueva cita con el misterio. Este es el espacio en blanco, preparados para abrirse a esos mundos que aquí nos gustan, con temas que solo aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. Olga Martínez, David Martín, Vicente Fuentes, Natalia Sotillos y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer, acompañados esta noche de María José Cascante y Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Hemos dejado atrás hace unas cuantas horas las calles de Egipto y esa explosión que allí se está viviendo en estos días, y hemos de dar las gracias a todos los que nos han acompañado en esta aventura, a las gentes del país que nos han enseñado que todavía es posible. Gracias a todos. Estamos con vosotros en estos momentos. Y el misterio es que solamente, según este GM, nos escuchan en Castilla y León, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco. En el resto de España no nos escucha nadie. Vamos a ver si los encontramos esta noche, esos oyentes perdidos. De todas formas, desde aquí, gracias a todos por la escucha, por ese seguimiento que hacéis de nuestro trabajo, a pesar de lo que dice el GM. Muchas gracias. Gracias a todos los del Facebook que estáis ahí semana tras semana comunicándose, y a todos los que nos descargáis con cientos de miles de descargas, y a los que estáis ahora en la radio online conectados con Radio Nacional en cualquier parte del mundo. Las gracias, por supuesto, a los que ahora estáis en directo en esta emisión en Radio Nacional. Y tenemos, como siempre, premios, 5 regalos para todos los que queréis participar en nuestro concurso, y los métodos de conexión son estos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros muros de Facebook, buscáis el espacio en blanco y ahí estamos. Y esta noche tenemos mucho que contaros, ahí va un avance de lo que nos espera. Nuestra emisión de hoy nos lleva por caminos escondidos que tratan de aportar pruebas de que existen misterios mucho más cercanos a nosotros de lo que nos enseñan. Comenzaremos con los implantes, un argumento lleno de enigmas que desde hace años ha llamado la atención de la ciencia tratando de demostrar su autenticidad. ¿Es posible que algunos humanos tengan implantes de origen desconocido que les sirvan para comunicarse con otras inteligencias?
Esta noche trataremos de dar respuestas y de aportar alguna prueba. Y habrá más visitas de personajes considerados como una leyenda. ¿Os acordáis de la serie del pequeño Saltamontes? Kung Fu. El maestro de la ficción estaba inspirado en el personaje que nos visita esta noche. Todo un lujo para nuestro programa, el Dr. Can Yuen. Eso y algún tema más sorpresa compondrán este nuevo viaje hacia el misterio que ahora comienza y al que todos estáis ya invitados. Ahí están las ideas que tenemos para esta noche y el primer tema, el de los implantes, es un argumento que nos habíais pedido en multitud de ocasiones para no perderse también la visita de Can Yuen y una conexión que vamos a realizar con Egipto, con la Plaza Tahrir, donde hay algunos de nuestros amigos. Y saludar a nuestro primer invitado, Vicente Fuentes, nuestro compañero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Estupendamente. Contento de estar en el Espacio en Blanco. Muy contento. Un programa que llevo muchos años queriendo hacer y un tema que llevo muchos años investigando. Pues preparaos, digo a nuestros oyentes, la cantidad de datos que tenemos hoy es absolutamente sorprendente. ¿Cómo te interesó este tema de los implantes y por qué? Bueno, yo creo que como investigador del fenómeno OVNI tocamos el tema de las abducciones prácticamente desde el principio. Cualquier persona que se interesa por el tema OVNI se acaba encontrando con estos supuestos secuestros de entidades extraterrestres o ajenas a la Tierra a personas de diferentes lugares del mundo. Esas abducciones suelen producirse en circunstancias muy similares en personas que además no se conocen, que no tienen normalmente una gran imaginación. Sepárate un poquito del micrófono, me dice, sí, que si no nos echan la... Sí, vale. Que no tienen normalmente una gran capacidad para la imaginación o para la ciencia ficción. Y entonces, claro, dentro de esas abducciones muchas veces te encuentras con este tema de los implantes. Y claro, yo como investigador, imagínate, llevo 12 años investigando este tema, ahora tengo 31, con 19 años hubo un momento de mi vida en el que intenté buscar pruebas de todo esto. Necesitaba ver imágenes, necesitaba ver operaciones de extracción. Y fíjate qué casualidad que a través de un programa de intercambio de archivos encontré una operación completa en la que pude ver una extracción de uno de estos implantes supuestamente extraterrestres en continuo, es decir, sin cortar la toma. Y claro, para mí fue una auténtica locura que se estaba haciendo realidad. Ahí estaban extrayéndole algo a una persona y esa persona no se acordaba de que se hubiese metido dentro de su cuerpo. Ya. Esta noche vamos a daros muchos datos de ello. Buscamos a los oyentes perdidos, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, y si no eres de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, es que el EGM está equivocado, así que llamarnos y pedir disculpas. El otro día utilizábamos una frase que ha llamado mucho la atención, hablamos de pilas y megapilas, y parece que algunos oyentes se han sentido ofendidos. Pedimos disculpas desde aquí, no era nuestra intención, no lo utilizábamos con ese sentido. Ya sabéis que aquí somos muy respetuosos con la religión, con todas las religiones, así que disculpas a esos que se han sentido ofendidos. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, nos vamos con ese increíble tema. Los implantes extraterrestres o implantes alienígenas, término usado comúnmente en el campo de la ufología, son supuestos objetos físicos pequeños con propiedades de microchips que supuestamente son colocados en el cuerpo de alguien poco después de haber sido abducido por extraterrestres. Los informes de personas que afirman abducciones extraterrestres comenzaron a generalizarse en los años 60 y 70.
A menudo los secuestrados describían los procedimientos experimentales que los extraterrestres habían realizado con ellos. Sus testimonios insistían en que los alienígenas habían introducido algo en su interior. Eran unos extraños implantes. Pronto, estos implantes extraterrestres se convirtieron en un elemento básico en el estudio de las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta. Pero al igual que con el fenómeno ovni, en general la idea de los implantes extraterrestres es tomada con muy poca seriedad por parte de la comunidad científica. Las principales investigaciones sobre el tema fueron por el podólogo americano Roger Leir, creador de la Fundación para la Investigación Interactiva y la Tecnología Espacial, FIRST. Él afirmaba que habría recuperado alrededor de una docena de este tipo de implantes en operaciones a pacientes. Asegura que estos implantes tienen unas características inusuales, incluyendo la emisión de señales de radio y el movimiento por separado bajo la piel de los sujetos. Son los primeros datos del misterio. Tenemos aún más informaciones para ofreceros. Muchas informaciones esta noche. Vicente, pues cuando quieras, quizá empezamos definiendo, o cómo son esos implantes, grandes, pequeños, no sé. Son muy pequeños. Estamos hablando de unos 2-3 milímetros de un como tamaño normal, como tamaño medio. ¿Qué son? Pues son unos pequeños cuerpos aparentemente metálicos que aparecen en diferentes lugares del cuerpo de los seres humanos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aparecen en los pies, en los dedos de los pies, en los tobillos, aparecen también en la tibia y el peroné. Además, fíjate qué curioso que en todos estos casos aparece en las terminaciones nerviosas que conectan con los huesos. Pero en más sitios aparece también en la cadera, en las muñecas, en los huesos de la mano, en el cúbito y el húmero de los brazos. También aparece en la nuca, hay casuística relacionada con la nuca, en la barbilla, en el mentón y también cerca de los hombros. Quizá el punto más interesante sea este de la barbilla y el mentón y la nuca, que son tejidos normalmente relacionados con las mucosas. Y este tipo de lugares también aparecen las famosas mutilaciones de ganado. Es el mismo sitio en donde parece que ha habido una intervención externa. Ya. Luego vamos a dar características de estos, pero adelántame una cosita. Decíamos en esta introducción que incluso, bueno, emisiones de señales de radio lo diremos después, pero estos objetos se mueven por separado bajo la piel del sujeto, es decir, no están anclados en una determinada zona, ¿se pueden llegar a mover? No se puede determinar si durante la vida del individuo, porque claro, estos implantes parece que se tiran décadas en el interior de los cuerpos de los testigos. Y lo cierto es que no se puede determinar si están viajando por su cuerpo o siempre están ahí. Pero lo cierto es que el tema del movimiento se ha reportado en 3 ocasiones en las que el doctor Leir, donde veíamos en la introducción, ¿no?, que es el máximo experto mundial en la extracción de este tipo de cuerpos, pues parece que ha reportado en 3 ocasiones que este objeto llega a moverse en el momento en el que se está produciendo esa extracción. Ha habido otros casos en donde no ha ocurrido, pero sí que es curioso el hecho de que cada uno de estos implantes parece único. Decíamos cómo son, ¿no? Pues parece que cada uno de los implantes es único. ¿Diferente al otro? Diferente al otro. ¿Por qué es esto? Porque cada persona es diferente. Cada morfología de la persona, cada fisionomía, la sangre, la genética, todo eso es diferente. Y sería lógico aplicar una personalización de un dispositivo para cada una de las personas. Qué curioso. Insisto que luego vamos a dar datos concretos de cómo son estos extraños ingenios. Yo tengo aquí un bultito que no sé si será de un implante. Yo creo que no.
No, yo creo que no. Me han pasado muchas cosas raras con los extraterrestres, ¿eh? Yo no digo que no te hayan pasado, ¿no? Pero el tema de los implantes, por ejemplo... No dejan marca. No dejan marca, es impresionante, porque, claro, como científico tú tienes que ver, lo primero es si ha habido algún tipo de orificio de entrada o orificio de salida, o a ver si ha pasado algún tipo de metralla o ha habido algún accidente. Bien, en los 17 casos reportados a día de hoy, porque es cierto que ha habido 12 casos muy conocidos a lo largo de los últimos años, pero es que ha habido más. El doctor Roger Leir a día de hoy sigue investigando este tipo de casos. Bien, pues no existen marcas ni cicatrices de este tipo de implantes. Y ocurre también una cosa muy interesante, que es que no se produce una infección, no se produce una hinchazón, no se produce un quiste dentro del cuerpo humano, cerca del hueso, en la zona de los músculos, en la zona de los nervios. Eso, a nivel natural, los cuerpos humanos están diseñados de alguna manera para cubrir con glóbulos blancos pues cualquier tipo de injerencia que haya, cualquier tipo de material, ¿no? Es lo que se llama pus, ¿no? Cuando vemos una herida. Y es curioso porque estos implantes aparecen absolutamente impolutos. Parece que el cuerpo los ha tomado como propios, y eso es imposible para la ciencia. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Es curioso también porque muchos de los individuos que tienen esos implantes no saben que los tienen, ¿verdad? Bueno, eso es increíble, Miguel, porque resulta que puede haber a día de hoy miles de personas que tengan implantes en sus cuerpos y que además tengan algún tipo de experiencia de abducción o de problemas de sueño o de problemas de este tipo de visitantes de dormitorio que se han reportado a lo largo de toda la historia, los incubus y los sucubos de la Edad Media, por ejemplo, o muchas apariciones espectrales durante los siglos. Bien, pues es curioso porque este tipo de cosas pues casi que las descubres por casualidad. Por ejemplo, hay un caso, lo hablaremos si quieres más adelante, el caso de Ron Noel. La verdad es que los 17 casos del doctor Roger Leir han venido por diferentes causas, ¿no? Pero la mayoría de ellos han venido porque son personas que se hacen una revisión médica, se hacen una radiografía, tienen algún problema físico, se hace una radiografía de una parte de su cuerpo determinada y de repente descubren que tienen un cuerpo metálico ahí que no debería de estar. Entonces, claro, es muy interesante porque empiezan a investigar ellos, esas personas empiezan a investigar, quizá haya personas que cojan y digan, bueno, pues a mí me da igual que eso esté ahí, porque es curioso que estos implantes no son negativos, no parece que estén creando ningún tipo de lesión, no parece que estén cambiando aparentemente el comportamiento de estas personas. Aunque sí que es cierto que cuando se extraen estos implantes ocurren 3 características muy curiosas. A las 17 personas que se les ha extraído a lo largo de los años por el doctor Roger Leir este tipo de implantes supuestamente extraterrestres, y veremos que las características así lo definirían, resulta que muestran síntomas de cegueras nocturnas, cosa que no deberían de tener, porque la operación, por ejemplo, es en el brazo, no está conectado una casuística con otra. También es curioso que tengan convulsiones al comer cosas saladas, al comer comida salada. ¿Sí? Eso es. Y tienen también desorientación, como si al extraerse este implante de sus cuerpos hubiese habido algún tipo de alteración a nivel cerebral. Es decir, Vicente, que en este momento podría haber, entre todos esos oyentes que no nos escuchan, espera, voy a leer una cosita, dice gente muy indignada porque dicen que sí nos escuchan en Canarias, Navarra, Andalucía, Toledo, muy indignados porque dicen que no les mola que no les tengan en cuenta. Así que hay que tenerles en cuenta. Entre toda esa gente que nos escucha, podría haber alguien que tuviera un implante y no lo supiera. Puede haber cientos, miles o decenas de miles de personas en el mundo que podrían tener este tipo de implantes, este tipo de chips, podríamos llamarlos, este tipo de pequeños cuerpos metálicos, y no lo sabrían. Ya. Dime una cosa, ¿cómo se inicia esta historia? Es decir, para que haya un implante has tenido que tener una experiencia de abducción, quizá, o... Sí, efectivamente. Hay los casos reportados a día de hoy son de personas que dicen haber descubierto esto, y ellos siempre lo relacionan con
diferentes experiencias que han tenido muy extrañas. Por ejemplo, tenemos el caso de Ron Noel, que es el último gran caso que ha ocurrido, muy estudiado, con unos estudios científicos absolutamente increíbles, y que la operación se realizó en Thousand Oaks, en Los Ángeles, en el año 2011. Bien, pues en este caso, como en otros, el testigo asegura haber tenido una experiencia de abducción de niño. Y es curioso esto, y lo veremos después, porque la clave de esto es que parece que hay un seguimiento. Bueno, el caso del Ron Noel tiene 9 años, el año 1971, y está con un amigo suyo en una cabaña en el bosque. Sus padres tienen otra cabaña en un lugar cercano, y ellos aseguran, ambos niños, por separado. La policía, por supuesto, investigó el tema y les hizo preguntas, intentando pillarles, intentando encontrarles contradicciones. Y resulta que, bueno, pues que decían que habían visto un platillo, una especie de disco muy luminoso en la copa de los árboles. Ellos tienen un tiempo perdido, no se acuerdan absolutamente de nada más, y se levantan 3 horas después en el mismo sitio, tumbados. Es curioso porque resulta que a la mañana siguiente tienen como un sueño como muy lúcido, ¿no? Como si estuviesen como en vigilia, en estos momentos que cuando te estás levantando tú ya estás medio dormido. Ellos se pasan así durante varias horas, y ellos recuerdan, a través de la hipnosis, y esto lo hablamos si quieres también después, que alguien vino a verles para asegurarse de que no se acordaban de nada de lo que les había pasado. Y ahí empieza un poco toda la historia. Y ahí empieza un poco lo que es la inquietud que tienen ellos, que claro, se queda refrendada cuando descubren que tienen algo en sus cuerpos. Entonces rápidamente esos 17 testigos lo relacionan. Eso es. Varias preguntas. Preguntan cómo se dan cuenta que no puede tener un implante. En este caso, el caso que cuentas fue porque si fueron a hacer una radiografía. En todos los casos es por una radiografía, porque ellos no tienen ningún tipo de dolor, no tienen ningún tipo de variación en su cuerpo, no ves ningún tipo de bultito o algo. De bulto, nada de nada. Ya. Si suenan los aeropuertos, dicen estos implantes. Bueno, yo he escuchado historias de todo tipo, pero hasta el día de hoy yo no puedo confirmar a nivel de investigación ninguno de estos casos. Vale. ¿Y por qué no se difunden? No interesa que estas informaciones se den. Bueno, por supuesto. Vamos a ver, tenemos que entender que el tema OVNI es el tema más controlado que existe en la actualidad en la sociedad. Además, teniendo en cuenta lo controlada que está la sociedad por todos los sitios, por internet, por los medios de comunicación, por el sistema económico, por el sistema político. Estamos controlados por todos los sitios. Bueno, pues el tema OVNI debe de ser lo más importante que existe para las élites mundiales, para aquellos que realmente gobiernan el mundo, que posiblemente no sean los presidentes de cada país precisamente, ¿no? Y que tienen el tema completamente controlado. Tenemos que entender que esa gente tiene intereses económicos muy fuertes para que todo esto no salga. ¿Y la ciencia por qué no dice nada de esto? ¿Quién financia la ciencia? Yeah. Son fundaciones que están relacionadas con este tipo de poderes. Entonces, claro, existen unas directrices muy fuertes para que todo esto se vaya como mínimo retrasando. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. El tema apasionante de los implantes. Queríais que habláramos de extraterrestres. Estamos hablando de algo que tiene que ver con ellos. 900-137-137 nuestro teléfono. Buscamos esos oyentes perdidos y seguimos tras esa segunda introducción dando datos de este apasionante tema. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ahora Radio 3 es más Radio 3, con nuevos contenidos solo en la web en Radio 3 Extra, con nuevos formatos, más música, más cultura, más entretenimiento, más creatividad. Entra en rtv.es/Radio 3 y descubre Radio 3 Extra. Ahora Radio 3 es más Radio 3. Desde el comienzo del estudio de las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta, siempre se han buscado pruebas. Una de ellas, quizás definitiva, puede ser la de los supuestos implantes dejados en algunos humanos.
Estos implantes consisten en pequeños microchips de naturaleza desconocida. Se desconoce exactamente cuál es la función para la que son introducidos en el cuerpo de los abducidos. Lo más sorprendente de estos implantes es que no causan ningún tipo de rechazo en los tejidos del portador. Normalmente, cuando un objeto extraño es introducido en el interior del ser humano, produce un rechazo, una inflamación, una infección o fibrosis. Sin embargo, en ningún caso de implantes alienígenas se han encontrado estos efectos. Al contrario, se han encontrado inexplicables cicatrizaciones en el lugar donde han sido introducidos. Misterios de estos implantes. Conozcamos cómo son y algunos otros detalles sorprendentes. Muy sorprendente. Sí, me decía Vicente que no se han encontrado cicatrizaciones en el lugar donde son introducidos. No, ese dato está equivocado, lo he escrito yo por mi parte, mea culpa. Vamos a tratar un poco de ver cómo son los datos técnicos que me has pasado por aquí. ¿Cómo son? Quizá la composición química. Bueno, vamos a ver, O por donde tú quieras empezamos. El doctor Roger parece que hizo un estudio sobre todo ello, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando se realiza una extracción de uno de estos implantes y cuando realmente lo tienes, hay una cosa bastante curiosa, que es que siempre hay un sonido audible en toda la sala cuando se extraen. Sí, eso es, cuando justo la pinza llega a tocar ese implante, se nota. Lo notan todos los que están alrededor, lo nota la persona que lo tiene. Además, fíjate qué curioso que cuando se está haciendo esta extracción, normalmente tienes una anestesia local, ¿no? Bueno, pues los testigos se quejan totalmente, se quejan en el momento en el que se está extrayendo, justo cuando se toca el tejido. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Tú extraes el implante y de repente te das cuenta de que tiene una capa protectora. Esa capa protectora es a nivel visual, lo primero, es bastante sorprendente porque dices, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es posible? Esa capa protectora parece que está creando un puente entre el cuerpo humano y la estructura metálica de dentro. Para que no haya rechazo, quizá. Efectivamente, para que no haya rechazo. Bien, eso se ha estudiado, eso, claro, evidentemente a nivel químico se ha podido ver. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues anticoagulantes, se han encontrado una hemosiderina, que es como una especie de pigmento de hierro que es similar a la hemoglobina, y también se ha encontrado queratina presente en las uñas y en los pelos de los seres humanos y de otros animales, de otros mamíferos. Qué curioso. Muy, muy interesante, sí. ¿Vamos a nivel químico o a nivel...? Sí, vamos a ver, a nivel químico. Vamos a ver, tenemos que normalmente tienen un carácter metálico, pero es curioso porque esto parece una manufactura con una complejidad impresionante. Encontramos átomos de hierro, manganeso, silicio, cromo, níquel, fósforo, cobre, aluminio, calcio, molibdeno, titanio, cobalto, zinc, astato, germanio, antimonio, galio, plata y estroncio. ¿Todo eso? En un mismo implante. Es cierto que algunos elementos desaparecen y otros aparecen en diferentes testigos, y además también varían las composiciones, es decir, parece que cada implante es único en el mundo. No te quiero quitar un poco por donde quieres ir, pero diferentes, cada uno único en el mundo, con esa composición extraña. Luego creo que había variaciones, o que algunos científicos pensaban que ese material no era de este planeta, ¿no? Efectivamente, alguna de las composiciones se parece bastante a meteoritos encontrados en capas de hielo enterradas con millones de años de antigüedad. Uh-huh. Es curioso porque esas anomalías metalúrgicas que aparecen en los meteoritos también aparecen en los implantes encontrados en estas personas que dicen haber sido abducidas. Esto es ciencia. Es decir, esto no es una
ninguna imaginación o nada. Esto es un informe químico que cualquiera puede ver y lo puede comprobar. Es interesantísimo el hecho de que esto se puede ver con isótopos. Cuando estamos datando la edad de un material, podemos ver la prueba del famoso carbono 14. Son isótopos que normalmente se pueden variar en un 2% o un 3% y de ahí pues tú puedes sacar la edad que tiene. Bueno, el problema que tenemos los científicos cuando nos enfrentamos a esto es que los isótopos tienen una variación en vez del 2 o el 3% de un 30%. Es decir, y según los últimos estudios del señor Robert Kunz, que es miembro del equipo del Dr. Laird, este señor no es un señor cualquiera, este señor es doctor en física nuclear. Bien, pues, en base a los diferentes estudios que ha hecho con diferentes implantes, ha hecho una pequeña fórmula y entonces ha determinado que el material del que sale este implante tiene que venir de una distancia como mínimo de 90 millones de años luz. Es decir, no es imposible que sea de la Tierra. Tengo aquí datos también que dice que estos implantes son como mínimo 100 veces más duro que cualquier acero súper reforzado de la actualidad. No pueden cortarse con láser, no pueden ser rayados ni siquiera con diamantes. Efectivamente, tiene una dureza que podemos determinar que es el 11 o el 12, porque si el diamante es el 10, pues esto a lo mejor sería el 20. ¿No? Porque estos implantes no se pueden cortar no se pueden rayar con otros metales. Pero sí es cierto que al principio no se atrevían a cortarlo con láser, y es que es curioso porque querían cortarlo con láser, pero ocurre una reacción química asombrosa, que es que cuando estos implantes se extraen, con el paso de las horas se van haciendo más pequeños y llegan incluso a desaparecer, ¿sí? Como si sufriesen una reacción de oxidación impresionante al contacto con la atmósfera. Pero fíjate qué curioso que hay una manera, el doctor Laird descubrió una manera para conservarlos, que es volver a meterlos en un vaso con sangre. ¿Sí? Debido al tema de la hemoglobina que decíamos antes, que bueno, pues podría tender algún tipo de interacción electrónica para mantenerse al menos como estaba. Cuando lo metían con sangre entonces ya lo mantenían. Entonces cogieron y dijeron, bueno, pues venga, vamos a intentar cortarlo con láser, ¿no? Entonces una anécdota curiosa fue que contrataron a un experto con láser, de láser, y entonces le comentaron el tema y el señor no quería, que lo puso en automático, no quería hacerlo de manera manual, porque al ser tan duro se pensaba que iba a rebotar el láser y que les iba a cortar por la mitad a todos, ¿no? Al final realmente sí que consiguieron cortarlo y aquí viene la gracia, ¿no? Vamos a ver cómo es eso por dentro. ¿Y cómo es eso por dentro? Bueno, pues impresionante. La verdad es que como científico, bueno, y yo creo que cualquier persona realmente que le interese un poco el tema, pues realmente hace un auténtico viaje a lo desconocido cuando ve las fotografías con microscopio electrónico del interior de estos implantes. Ahí se ven, lo hemos estado viendo antes de empezar el programa, pues círculos perfectos, concéntricos. Estamos hablando de microscopios electrónicos que se utilizan para ver cómo son los virus, para que se haga la idea la gente de lo que hay ahí. Se ven nanoestructuras aparentemente de carbono. Se ven pequeñas pues formaciones de redes de circunferencia. Es decir, quien haya hecho eso tiene una inteligencia que es absolutamente colosal y ha conseguido hacer una microinformática prácticamente biológica. Qué interesante, ¿no? Es impresionante, la verdad. ¿Cuántos casos dices que se habían recopilado hasta ahora? O sea, ¿se habían podido extraer? A día de hoy se han extraído, por lo menos por el gabinete del Dr. Laird, que es el más conocido del mundo. Hay algunos otros doctores que prefieren mantener el anonimato y que, bueno, pues no... que dicen que sí que han extraído algunos, pero a día de hoy son 17 casos. 17 casos. Eso es. Según ese informe que se había hecho con el microscopio electrónico, se había visto que estos cuerpos muestran una matriz complejísima de nanotubos de carbonos, mucho más sofisticados que lo que se estudia en la actualidad. Efectivamente, muchísimo más. Estamos hablando de prácticamente una bioinformática. Quizá una cosa muy interesante es que aparecen burbujas de aceite, ¿no? Esas burbujas de aceite tienen dentro, en el interior, tienen la misma composición que la protección biológica que tienen por fuera. Y es interesante porque la hipótesis que yo barajo y que el doctor Laird también está empezando a estudiar a día de hoy es que aparte de la prevención de la infección,
se piensa, y yo también lo pienso, que este tipo de sustancias llegan a someter el sistema inmunológico, es decir, queda supeditado a las órdenes químicas que tengan esas sustancias. Por eso, cuando se extraen, se producen esas variaciones en los testículos. Por cierto, una cosa bastante curiosa, yo no sé si a ti, esto es una curiosidad prácticamente, ¿no? Y es que estos implantes siempre aparecen en el lado izquierdo del cuerpo. Yo no sé si tú le podrías encontrar algún tipo de explicación a esto, porque en el lado, siempre en el lado izquierdo del cuerpo, o sea, en el pie izquierdo, en la pierna izquierda, en el brazo izquierdo. Es el brazo izquierdo, ¿no? Sí, pero lo tienes hinchado, o sea que no puede ser. Vale. ¿Dónde están ahora mismo estos implantes? Es decir, ¿por qué no el gobierno, no sé, se interesan por ello y lo dan a conocer como la prueba definitiva de que algo nos está visitando o algo está trabajando con nosotros? Bien, estos implantes normalmente a día de hoy siguen en laboratorios, se siguen haciendo pruebas, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos están en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, otros están en la Universidad de California, otros están en la Universidad de Toronto. Tardan mucho en hacer estas mediciones porque, claro, los resultados no son nada concluyentes, te sacan de la realidad científica, te sacan de la realidad moral, porque tú para estudiar todo esto también tienes que superar barreras psicológicas y también te estás jugando tu puesto de trabajo. Eso también es así, porque existe dentro del fenómeno OVNI una cosa que se llama el desprestigio, y yo creo que cualquier investigador o cualquier aficionado sabe lo que significa hablar de esto con muchas personas. Te pueden llegar a tratar de loco, sí, ¿no? Y los científicos que nos acercamos a esto, pues también nos pasa. Pero bueno, también hay que derribar barreras en este mundo y también hay que decir las cosas como son, y en eso estamos. Mucha gente pregunta cómo se puede dar cuenta de que tienen algo de esto. Les hemos metido miedo diciendo que puede que haya muchos seres que lo tengan. Bueno, yo creo que miedo tampoco, porque realmente no se ha encontrado ningún tipo de variación negativa en los seres, en las personas que tienen esto. Entonces, ¿cómo lo pueden ver? Aparentemente no lo pueden ver de ninguna manera. Quizá con radiografías aparezcan, quizá lo más 100% seguro que tienen que aparecer por radiografías. Pero aquí te voy a dar una de las claves que íbamos a hablar después, pero que al público le puede interesar. Y es que el doctor Leir se dio cuenta de que había un experimento que tenía que hacer y que no había hecho en los primeros casos y empezó a hacerlos alrededor del año 2008. Y es pasar una luz ultravioleta similar a la que se usa pues para determinar la autenticidad de los billetes, ¿no? Por el cuerpo, ¿no? En este caso se encontraba el implante y entonces a posteriori, antes de la extracción se pasaba la luz ultravioleta y de repente se encontraban marcas. Entonces quizá una de las maneras sea esa, pasar una luz ultravioleta por el cuerpo y descubrir a ver si tienes alguna marca que no se ve en el espectro visible, es decir, que tú con los ojos no lo ves, pero que sí que está ahí y sí que aparece en ese espectro de luz ultravioleta. Dentro de un momento vamos a ver para qué pueden servir estos implantes, pero ¿alguna otra característica física o química que quieras resaltar? Porque no quiero dejarte ahí datos. Bueno, yo creo que hemos hablado realmente de todo. El tema del movimiento es muy interesante porque parece que este tipo de implantes tienen algún tipo de detector de proximidad y por eso tendrían la capacidad para moverse a través del corriente sanguíneo, del torrente sanguíneo, a través de... No se sabe. Es decir, ¿saben cuando alguien va a acercarse a ellos para quitarlos? Por supuesto, eso es evidente. Y te digo por qué. Porque, y esto lo veremos después, este tipo de implantes emiten continuamente ondas de radio y tienen campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos, al notar la mínima variación, tendrían la capacidad para enviar una orden y que... la inteligencia artificial que estaría detrás de eso, o quizá una inteligencia que esté monitorizando desde algún sitio ese chip, pues tendría la capacidad para moverlo por el interior del individuo. Curioso. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar o por si queréis manifestar que estáis ahí, como muchos de nuestros oyentes de Murcia, Granada, Sevilla, Málaga, Cantabria, Galicia. Me dicen que es la primera vez que están llamando muy cabreados. También en Cáceres, Badajoz, Huelva, Cádiz, Ceuta, Baleares están indignados. El EGM los ha tenido en cuenta y están escuchando el Espacio en Blanco. Seguimos adelante con esa tercera introducción, dando más datos de este tema apasionante que hoy estamos tratando. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4,
En la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Mucho se ha debatido acerca de para qué podrían servir estos implantes. Existen diversas teorías que hablan de sistemas de rastreo o de almacenaje de datos sobre las actividades del abducido. Según estas hipótesis, los extraterrestres podrían tener información sobre el comportamiento humano, sobre nuestra conducta y hábitos diarios. Sería como el chip que introducimos a alguno de los animales terrestres para seguir su modo de vida. Existen otro tipo de teorías, más negativas, que hablan de sistemas de control neuronal, métodos que podrían utilizar esos extraños visitantes del espacio para el control social, político e ideológico sobre los sujetos de este planeta. Son algunas hipótesis. Conozcamos datos de los estudios que se están realizando sobre estos extraños implantes. Conozcamos algunos de esos estudios que se han hecho. ¿Y para qué sirven? Bien. Aquí un dato dice: los isótopos encontrados en este tipo de material no serían nativos de la Tierra, no podrían encontrarse de manera natural en la biosfera terrestre. Efectivamente. Esto nos conecta directamente con que hay alguien que está manipulándonos, está haciendo pruebas con nosotros, ¿no? Bueno, alguien, es evidente que eso lo ha metido alguien ahí, no aparece de una manera natural, ¿no? Y aquel que lo haya hecho tiene la capacidad para viajar en el espacio una cantidad de años luz impresionante. Y claro, quizá lo interesante sea que o vienen de allí, aquel que lo ha hecho, o viene de allí, o tiene la capacidad de haber cogido un mineral desde tan lejos. Bien, quizá uno de los estudios más interesantes sea el hecho de dónde saca la energía. Porque claro, evidentemente, si está emitiendo... El microchip. Sí, el microchip, el implante. Es que no, un microchip parece que es una especie de bueno, pues así cuadradito, no, normalmente son bastante asimétricos, ¿no? Y bueno, pues el tema es que ¿de dónde saca la energía? Si está emitiendo electromagnetismo, si está emitiendo ondas de radio, ¿de dónde saca la energía? Los primeros estudios están basados en que es posible que estos implantes estén aprovechando el ADN, ¿no? La producción de ATP, es decir, todo es a nivel genético, la producción de energía del propio cuerpo para alimentarse a nivel eléctrico. Bien, quizá el estudio más interesante sea, bueno, pues del tema de las medidas, que siempre son muy pequeños, 2-3 milímetros, como decíamos al principio, una medición de electronegatividad siempre positiva, es decir, como hemos dicho antes, son elementos de carácter metálico, y bueno, pues a nivel visual, el tema de lo de la luz ultravioleta que hemos dicho antes, pero siempre con 302 nanómetros de longitud de onda. También aparecen a 365 nanómetros y 254 nanómetros. Quizá haya alguien que pueda coger y evaluar este tipo de señales que son invisibles, como repito otra vez, al ojo humano. Pero quizá lo más interesante sea medidor Geiger, a ver si tiene radioactividad. No tiene radioactividad. No parece que sean nocivos para el cuerpo humano. Pero el tema de los campos magnéticos sí que es importante, porque al propio Ron Noel, al caso este que decíamos del año 2011, ahí se pudo determinar un campo magnético de 5,5 miligauss, que es un valor no natural que el cuerpo humano no produce por sí mismo, y es un campo de intensidad bastante importante para estar dentro de un brazo. Otra de las cosas más interesantes es el tema de las frecuencias de radio, y ahí hay dos tipos de frecuencias: una a 137,72926 megahercios y a 516812 gigahercios. Claro, entonces eso lo está emitiendo eso está emitiendo en continuo, es decir, en todo momento. Es decir, bueno, hay una cosa muy curiosa: cuando se extrae, deja de emitir esas ondas de radio, como si de alguna manera, al faltarle la energía eléctrica directamente, dejase de emitir esas ondas de radio. Ya. Déjame que te pregunte una cosita. Si están emitiendo,
habrá alguien que está recibiendo esa información. Decía, ¿no? Preguntaba algún oyente si eran ondas de radio, si se han podido descodificar esas ondas de radio. Esas ondas de radio aún no se han podido descodificar, porque bueno, son frecuencias, se ven unas ondas, pero no se ha podido decodificar. Pero fíjate que es curioso dos cosas. Una, el hecho de que, al igual que las están emitiendo, puede recibirlas. ¿Sí? Claro, y al recibirlas puede estar interaccionando con el cuerpo sin que nadie lo sepa. Y otra cosa, estas frecuencias que hemos hablado se utilizan para las comunicaciones con el espacio profundo. ¿Sí? Pero también las utiliza la NASA para, bueno, en ese intervalo, se mueve en un intervalo que también la NASA utiliza para los transbordadores espaciales que están orbitando. Entonces aquí habría dos hipótesis. Una, las que son de 137,72 MHz se harían para lo que son, bueno, pues para alguien que estuviese en nuestra órbita terrestre, y las otras, de 516.812 GHz, se harían para el espacio profundo. Para comunicarse con el espacio profundo, efectivamente, para mandar una doble señal a alguien que pudiera estar escuchándonos en la órbita terrestre y en el espacio profundo. Muchas preguntas de oyentes nos dicen si se han encontrado estos implantes en animales. A día de hoy no se tiene conocimiento. Si hay algún español que tenga implantes, si sabe algún caso español. Yo no lo puedo decir, porque no quiere que lo diga. Ah, pero hay alguien. Sí. Pero vamos, no lo puedo decir porque hay que respetar siempre las fuentes y cada persona. Vale. Mucha gente dice que detrás de este tema de los implantes no hay tanto misterio extraterrestre, sino que hay un componente bastante terrestre y bastante humano. Déjame que te aclare más la noticia. En el caso ese que contábamos antes de ese individuo, Ron Noel, le hicieron una hipnosis para que contara un poco toda la historia, ¿no? Y parece que había un detalle ahí extraño, ¿no? Sí, hay un detalle muy, muy extraño. Bueno, Ron Noel expone que tiene ese tiempo perdido y resulta que se somete a una sesión de hipnosis. El Dr. Liar dice que esa sesión de hipnosis puede ayudar al paciente a intentar completar su propia historia, porque siempre está la historia científica, pero luego también está la historia personal, porque muchas de estas personas tienen un trauma o tienen algo que no saben explicar y que no les gusta. Yo, por ejemplo, hay la madre de una amiga mía, no es una amiga de mi novia, pero bueno, amiga tuya también. Es una amiga tuya, una amiga mía también, ¿no? Sí que cuenta que en los años 80 tuvo un incidente aparentemente de abducción y no quiere recordarlo, no quiere saberlo, porque tiene como un trauma de no saber qué es lo que le pasó. Tiene un tiempo perdido también, tiene las mismas características que hemos visto 100.000 veces en la ufología, pero no quiere saberlo. Y hay algunas personas que sí que quieren saberlo, pero tienen miedo de someterse a esta hipnosis. Bueno, Ron Noel lo hace. Y entonces se retrotrae a ese momento. Tenemos que remarcar que la hipnosis a día de hoy se utiliza como prueba en juicios. Aquí en España está ocurriendo. Es decir, es una... Sí, aquí en España en casos además famosos. Entonces, bueno, esto es una cosa clínica, esto es una herramienta clínica que se está utilizando a nivel legal, para que la gente pueda entender que aunque es cierto que se puede mezclar la imaginación con la realidad, en personas muy centradas, en personas inteligentes, en personas que, ya te digo, que no tienen ningún tipo de problema psicológico, suelen ser completamente exitosas. En este caso de Ron Noel, una persona completamente equilibrada, como decíamos, bueno, pues se retrotrae a ese momento, se ve flotando, una característica muy, muy común en el tema de los abducidos. Se ve una vez más en una habitación blanca, ve que le están manipulando el brazo, pero no ve quién. Eso también es interesante, porque hay algunos abducidos que sí que dicen claramente cómo son seres de morfología, pues de tipo, pues un tamaño craneal muy grande, con ojos almendrados, muy negros, tal, con pigmentación en la piel. Ese es un detalle interesante de muchos abducidos, pero Ron Noel no lo ve. Lo que sí que ve es que el otro chico también está en una camilla y también le está pasando lo mismo. Entonces, bueno, pues él ve que le están extrayendo le están haciendo algo en el brazo, que lo nota él, ¿no? Y luego pues directamente vuelve a estar tumbado. Pero en la hipnosis recuerda que por la mañana de repente aparece un helicóptero negro, y es una curiosidad este tipo de
de historias del helicóptero negro, porque aparecen en muchos casos de abducción. Y es curioso porque de repente aparecen unos señores que le preguntan si se acuerda de algo. Parecería que estamos hablando casi de los hombres de negro, ¿no? Fuera de lo que es la casuística esta de la película y todo esto, ¿no? Pero que sí aparece en muchos casos. Y se aseguran de que no se acuerda absolutamente de nada. Y él, en la abducción, en la hipnosis, pues él tiene la sensación de que si llega a acordarse de algo, se le hubieran llevado en el interior de ese helicóptero y quién sabe qué hubiera pasado con él. Ya. ¿Y qué pinta el helicóptero cuando hay un caso de abducción? Pues ahí hay una hipótesis bastante curiosa, que es que el gobierno norteamericano estaría casi pisando los talones al fenómeno ovni y estarían enterados de todo lo que está ocurriendo y quizá estarían enterados de quiénes están abduciendo. Eso es. Ya, o sea, buscando tras la pista y asegurándose de que no se acuerdan absolutamente de nada. Ya. Déjame que te pregunte, ¿esa persona en España puede ser una mujer y puede estar en Málaga? No. Por lo menos yo no tengo conocimiento de ese caso. Está en Cataluña. En Cataluña. Pues parece que hay otra mujer también que está en Málaga. Sería interesante ver su caso. Vale, vamos a lanzar desde aquí un poco la idea de cualquier persona que tenga indicios sobre todo con la luz ultravioleta y con radiografías. Esos serían los indicios que podrían, y a partir de ahí podríamos empezar a verlo. Que se pongan en contacto contigo, ¿no? Claro. Vale, espera un segundito. Vamos a seguir luego unos cuantos minutos después de las noticias tratando de sacar conclusiones, pero serviría entonces para monitorizarnos, para controlarnos. El control total lo hablamos después, para desde nuestro cuerpo mandar señales al espacio profundo y a algún sitio cercano. Vamos a ver, esto tenemos que intentar entenderlo a nivel biológico. ¿Qué hacemos nosotros con, por ejemplo, las tortugas, que les ponemos un microchip? Pues seguimos sus movimientos, seguimos sus costumbres, estudiamos cómo es su vida, cómo es su hábitat, cómo se relaciona con los demás. Si alguien está haciendo esto con nosotros, y tenemos que entender que además el tema de los implantes es bastante incómodo, porque lo hemos hablado muchas veces, el fenómeno ovni y este tipo de pruebas que son científicas es un impacto para la sociedad, es un impacto para el ser humano, el hecho de bajarse un peldaño en la pirámide alimenticia prácticamente, ¿no? Yeah. Entonces, claro, el hecho de que existe la posibilidad de que alguien esté monitorizando tus acciones, quizá dirigiendo tus acciones, o quizás solamente estudiando, pero es que no existe una posibilidad no existe capacidad para saberlo. Tremendo. Déjame que tenemos un saludo y casi nos despedimos de esta parte. Muy bien. Hola, soy James Redfield. Un saludo para espacio. En blanco. James Redfield, el autor de las 9 revelaciones, alguien que ha hecho que mucha gente se planteara un montón de cosas diferentes. Hacemos una pausa, ¿vale, Vicente? Muy bien. Y luego seguimos tratando de dar conclusiones, pero para adelantar, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo esa gran cantidad de personas que estoy sintiendo ahora que están preocupadas con este tema de los implantes? Bueno, pues que no se preocupen tanto porque parece que no pasa absolutamente nada negativo, pero si quieren hablar del tema, a través de Ufópolis, es la página web que dirijo. Ufopolis.com. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés están preparados ya para darnos toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo, quizás los últimos datos de lo que está pasando ahora mismo en Egipto, aunque nosotros dentro de un momento nos iremos hasta la Plaza Tajarir para tratar de ver el pulso de esa revolución, segunda revolución que allí está ocurriendo. Tenemos también la visita de personajes importantes. El doctor Can Yuen estará dentro de poco en el programa y otros cuantos misterios vamos a analizar aquí en este espacio en blanco. Seguimos con la búsqueda de sus oyentes perdidos. Nuestro teléfono 900-137-137. Decirnos desde qué parte de España estáis escuchando el espacio en blanco. Nos dicen que en Ciudad Real, Alicante, Castellón, Tarragona. Algo raro debe pasar en el EGM cuando no salen esos oyentes. Un segundito y regresamos. Hay mucho espacio en blanco, no os lo perdáis aquí en Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos?
Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Acompañados esta noche de María José Cascante y Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Hemos dejado atrás hace unas cuantas horas las calles de Egipto y esa explosión que allí se está viviendo en estos días, y hemos de dar las gracias a todos los que nos han acompañado en esta aventura, a las gentes del país que nos han enseñado que todavía es posible. Gracias a todos. Estamos con vosotros en estos momentos. Y el misterio es que solamente, según este GM, nos escuchan en Castilla y León, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco. En el resto de España no nos escucha nadie. Vamos a ver si los encontramos esta noche, esos oyentes perdidos. De todas formas, desde aquí, gracias a todos por la escucha, por ese seguimiento que hacéis de nuestro trabajo, a pesar de lo que dice el EGM. Muchas gracias. Gracias a todos los del Facebook que estáis ahí semana tras semana comunicándose, y a todos los que nos descargáis con cientos de miles de descargas, y a los que estáis ahora en la radio online conectados con Radio Nacional en cualquier parte del mundo. Las gracias, por supuesto, a los que ahora estáis en directo en esta emisión en Radio Nacional. Y tenemos, como siempre, premios, 5 regalos para todos los que queréis participar en nuestro concurso, y los métodos de conexión son estos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros muros de Facebook, buscáis el Espacio en Blanco y ahí estamos. Y esta noche tenemos mucho que contaros, ahí va un avance de lo que nos espera. Nuestra emisión de hoy nos lleva por caminos escondidos que tratan de aportar pruebas de que existen misterios mucho más cercanos a nosotros de lo que nos enseñan. Comenzaremos con los implantes, un argumento lleno de enigmas que desde hace años ha llamado la atención de la ciencia tratando de demostrar su autenticidad. ¿Es posible que algunos humanos tengan implantes de origen desconocido que les sirvan para comunicarse con otras inteligencias? Esta noche trataremos de dar respuestas y de aportar alguna prueba. Y habrá más, visitas de personajes considerados como una leyenda. ¿Os acordáis de la serie del pequeño Saltamontes? Kung Fu. El maestro de la ficción estaba inspirado en el personaje que nos visita esta noche. Todo un lujo para nuestro programa, el Dr. Can Yuen. Eso y algún tema más sorpresa compondrán este nuevo viaje hacia el misterio que ahora comienza y al que todos estáis ya invitados. Ahí están las ideas que tenemos para esta noche, y el primer tema, el de los implantes, es un argumento que nos habíais pedido en multitud de ocasiones, para no perderse también la visita de Can Yuen y una conexión que vamos a realizar con Egipto, con la Plaza Tahrir, donde hay algunos de nuestros amigos. Y saludar a nuestro primer invitado, Vicente Fuentes, nuestro compañero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Estupendamente. Contento de estar en el Espacio en Blanco. Muy contento. Un programa que llevo muchos años queriendo hacer y un tema que llevo muchos años investigando. Pues preparaos, digo a nuestros oyentes, la cantidad de datos que tenemos hoy es absolutamente sorprendente. ¿Cómo
te interesó este tema de los implantes y por qué? Bueno, yo creo que como investigador del fenómeno OVNI, tocamos el tema de las abducciones prácticamente desde el principio. Cualquier persona que se interesa por el tema OVNI se acaba encontrando con estos supuestos secuestros de entidades extraterrestres o ajenas a la Tierra a personas de diferentes lugares del mundo. Esas abducciones suelen producirse en circunstancias muy similares en personas que además no se conocen, que no tienen normalmente una gran imaginación. Sepárate un poquito del micrófono, me dicen, sí, que si no nos echan la... Sí, vale. Que no tienen normalmente una gran capacidad para la imaginación o para la ciencia ficción. Y entonces, claro, dentro de esas abducciones muchas veces te encuentras con este tema de los implantes. Y claro, yo como investigador, imagínate, llevo 12 años investigando este tema, ahora tengo 31, con 19 años hubo un momento de mi vida en el que intenté buscar pruebas de todo esto. Necesitaba ver imágenes, necesitaba ver operaciones de extracción. Y fíjate qué casualidad que a través de un programa de intercambio de archivos encontré una operación completa en la que pude ver una extracción de uno de estos implantes supuestamente extraterrestres en continuo, es decir, sin cortar la toma. Y claro, para mí fue una auténtica locura que se estaba haciendo realidad. Ahí estaban extrayéndole algo a una persona y esa persona no se acordaba de que se hubiese metido dentro de su cuerpo. Ya. Esta noche vamos a dar muchos datos de ello. Buscamos a los oyentes perdidos, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, y si no eres de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, es que el EGM está equivocado, así que llamarnos y pedir disculpas. El otro día utilizábamos una frase que ha llamado mucho la atención, hablamos de pilas y megapilas, y parece que algunos oyentes se han sentido ofendidos. Pedimos disculpas desde aquí, no era nuestra intención, no lo utilizábamos con ese sentido. Ya sabéis que aquí somos muy respetuosos con la religión, con todas las religiones, así que disculpas a esos que se han sentido ofendidos. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, nos vamos con ese increíble tema. Los implantes extraterrestres o implantes alienígenas, término usado comúnmente en el campo de la ufología, son supuestos objetos físicos pequeños con propiedades de microchips que supuestamente son colocados en el cuerpo de alguien poco después de haber sido abducido por extraterrestres. Los informes de personas que afirman abducciones extraterrestres comenzaron a generalizarse en los años 60 y 70. A menudo los secuestrados describían los procedimientos experimentales que los extraterrestres habían realizado con ellos. Sus testimonios insistían en que los alienígenas habían introducido algo en su interior. Eran unos extraños implantes. Pronto, estos implantes extraterrestres se convirtieron en un elemento básico en el estudio de las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta. Pero al igual que con el fenómeno absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos de nuevo, recién desembarcados de la aventura egipcia que vivíamos ayer junto a millones de cairotas en las plazas y calles del Cairo. Y ya estamos listos para una nueva cita con el misterio. Este es el espacio en blanco, preparados para abrirse a esos mundos que aquí nos gustan, con temas que solo aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. Olga Martínez, David Martín, Vicente Fuentes, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer